Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Cómo Sí, se están? escucha bien. Bien, ¿usted? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Bien. Bien, Bueno, usted, profe. bien, gracias, muy amables. Les cuento que la universidad envió una circular con respecto a los seminarios y a las clases en que la asistencia es obligatoria, como esta. Y en ese caso se les solicita a los alumnos con el fin de que puedan hacer algún reclamo o que el profesor no los ponga ausente, que tengan los videos activos, o sea, que se les recomienda que tengan activo el video. Esto porque si ustedes tienen algún reclamo con respecto a esta clase, si no tienen si no están en video, se les puede considerar ausentes. Entonces, y para cualquier seminario que tenga asistencia obligatoria. Entonces les recomiendo activar los videos, así como poner sus nombres completos en cada uno de sus identificaciones. Por ejemplo, no solamente el nombre, sino nombre y apellido. Y no tener tampoco memes ni ninguna imagen que no sea una fotografía en el caso de los y las que puedan justificar por qué no tienen los videos activos durante la sesión. Entonces, para que por favor procedan a activar sus cámaras. Les voy a pasar al profesor esta semana que viene, también de la misma forma, vamos a seguir subiéndole los textos para que ustedes los puedan leer y cualquier consulta, como siempre, ya saben que estoy ahí por el WhatsApp. Si alguno o alguna se desconectara, me escribe por favor por el WhatsApp, como siempre, para no estar interrumpiendo al profesor durante la clase. Bueno, vamos a dar inicio. Ya dimos 3 minutos y nos vemos ahora al final. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me oyen bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. profesor. ¿Se escucha Sí, bien? pero yo escucho Sí, bien. todo bien. Bueno, entonces hoy les quiero explicar un tema muy importante. Tomen todos los apuntes, yo trato de explicar lo más despacio que pueda y si ustedes en algún momento se quedan atrás, también me pueden detener y preguntarme qué fue lo último que vi o que hablé o cualquier duda que tengan sobre el contenido. En el tema de hoy quisiera que fuera las neurosis. Y lo primero que quiero indicarles es que, bueno, aparte de que las neurosis son un tema de psicología y de psiquiatría de primer orden y que a todos nos interesa, por supuesto, yo diría que no solo a nosotros, los universitarios, profesores estudiantes y profesores, sino a cualquier persona en general, una información general sobre este tema es importantísima porque hay que recordar que fue el campo en que desarrolló Sigmund Freud, el más grande psiquiatra que ha existido, no solo el más grande del siglo XX, sino prácticamente de toda la historia de la psicología y la psiquiatría, dedicó gran parte de su vida al desarrollo de sus investigaciones sobre las neurosis. La misma palabra neurosis, ya pónganle mucha atención porque es un poquito, ya nadie la va a cambiar y no es que esté mal, pero eh, tiene mucha similitud con otras, no solo desde el punto de vista nominativo, sí, de la palabra misma, sino de los síntomas, por ejemplo, la neurastenia y también la llamada psicastenia. Neurastenia, pues es indicativa, la palabra misma, de un trastorno del sistema nervioso.
y psicastenia, que siempre acompaña a los trastornos neurológicos, sería entonces un trastorno psíquico. Hay un principio que quiero subrayar y en otras clases seguro lo haré, en psicología y psiquiatría, que es rigurosamente científico y yo creo que en alguna oportunidad en este curso con ustedes lo he mencionado, que el cuerpo y el alma humanos están compenetrados, son consustanciales, no son dos sustancias independientes o que se relacionan de vez en cuando entre sí, sino que todo lo psíquico repercute sustancialmente en lo corporal. No hay un fenómeno psicológico que no atestigue, que no compruebe esto, aunque sea muy levemente, que no nos demos cuenta si nos analizamos, que no tenga alguna repercusión en lo psíquico y a la inversa, vivencias, acontecimientos psíquicos repercuten en el cuerpo. Por tanto, hay vía de ida y vuelta, digámoslo así, entre lo corporal y lo psíquico. Esto es lo que se llama precisamente psicología o incluso medicina psicosomática, que es una de las expresiones que se usan para denominar la psiquiatría. Psicosomática, o sea, soma somatos en griego, que significa cuerpo, y psige, que significa alma. Psige con PS, que es una consonante griega, por eso conviene siempre no omitir la P cuando empleamos palabras, claro que a veces da pereza pronunciarlas, pero cuando escribamos, que no omitamos la P antes de la S, porque es psi, la PS, la consonante del alfabeto griego. Psicología, psíquico, y entonces hay una correspondencia, una complementariedad entre lo psíquico y lo somático, o sea, lo corporal. Que nadie dude a nivel universitario de que lo somático se refiere a lo corporal. Y lo primero que debemos anotar ahí en sus apuntes en cuanto a la neurosis, aparte de esto de que limita con otras palabras que tienen significado común, con diferencias, por supuesto, como que he mencionado la neurastenia, la psicastenia. Una posible definición, porque se pueden dar varias definiciones, prácticamente podríamos decir que cualquier asunto se pueden proponer diferentes definiciones, pero a la pregunta de qué se entiende por neurosis, podemos contestar de inmediato: reacción vivencial anómala, reacción vivencial anómala, desproporcionada respecto al estímulo y que deja una reactividad crónica y que tiene su origen en algún trauma, los más profundos, los más influyentes, y que la persona, aunque llegue a dominarlos, porque se pueden dominar la neurosis, seguirá acompañándolo el resto de su vida. Son los de la infancia. Pero en cualquier etapa de la vida, una persona puede resultar traumatizada por algún acontecimiento de su vida, de su existencia, muy contundente. Solo que, por supuesto, en la infancia hemos sido más vulnerables y es más fácil que un niño se traumatice muy profundamente a que le ocurra esto a un adulto. Pero ya les digo que en ninguna edad está libre de la posibilidad de traumatizarse ningún ser humano. Y la consecuencia que tiene un trauma es que
en la conducta, sobre todo en el estado de ánimo, se producen de vez en cuando, por supuesto, involuntariamente reacciones desproporcionadas, a veces con objetos que no son directamente los que produjeron el trauma y que, sin embargo, están revestidos de ese simbolismo que subconscientemente está atribuyendo el, el que padece la neurosis a cosas, a personas, a objetos. Y recuerdo en mis cursos de psiquiatría en Madrid, en mi época de estudiante, el catedrático analizó a una muchacha que últimamente estaba sufriendo nada menos que desmayos, haciendo fila para un bus o en un banco. Era sumamente peligroso y además muy entorpecedor de la vida de una persona, y el temor que tiene la persona de que eso en cualquier momento le puede volver a ocurrir y en situaciones muy delicadas. O sea, puede incluso haber un accidente mortal por una reacción que es totalmente involuntaria, porque es una reacción que sale de la subconsciencia. El trauma se olvida, pero lo que se olvida no se elimina, queda activo, activo pasivo en el subconsciente y brota traidor, digámoslo así, en cualquier momento de la vida de la persona. Y esta muchacha, pues el catedrático la estaba tratando y ya estaba pues mejorando, porque Freud fue el que descubrió que la conciencia que la persona tiene de que hay un trauma, algo que está, que no lo ve, es un enemigo invisible que está en la subconsciencia. El tener conciencia de eso y la reconstrucción de la trayectoria vital de la persona hasta llegar a el trauma originario es fundamental para que la persona supere el fenómeno anómalo que está sufriendo. Y el catedrático había descubierto que la muchacha a los 4 años de edad había tenido una experiencia, una vivencia terrible para una niña de esa edad. Y es que a su padre le habían asesinado, posiblemente enemigos políticos, le habían asesinado en la sala de su propia casa, y la chiquita había visto el pozo de sangre en el piso. Vean ustedes lo que es el alma humana. Aquello se olvida a los 4 años, pero ahí queda el gran daño subconsciente. Y resultó que ya como a los 15 años empezó a tener de vez en cuando caídas, reacciones de este tipo, desvanecimientos, desmayos, al percibir el color rojo. Y el catedrático había averiguado que no era cualquier, con los datos que dio la muchacha, que no era cualquier color rojo, porque hay una gama de cualquier color, una gama multitudinaria de matices. Era el color que recordaba la sangre. Y por tanto, la muchacha volvía a perder el conocimiento, posiblemente como le había ocurrido a los 4 años con esa tragedia de la muerte violentísima de su padre. Vean ustedes que el gran descubrimiento de Freud fue, entre otros, y a propósito de la neurosis, de que la conciencia que se tiene de un trauma que padece la persona es el inicio de una curación, porque la persona neurótica no dejará de ser neurótica el resto de su vida, pero aprende a convivir con su trauma y logra desarrollar su existencia sin que le ocurran reacciones que perturben esa relación interpersonal, social, en que se fundamenta nuestra existencia. Entonces,
una definición matizada al lado de la que ya les he dado de neurosis es, bueno, ya dije una definición más o menos completa, descriptiva, que es reacción vivencial, anómala, crónica, intermitente, podríamos decirlo así, y que tiene desproporcionada con el estímulo e incluso aparentemente no relacionada con el estímulo actual que la desencadena, porque el neurótico irradia una simbolización a diversos objetos, personas y situaciones que aparentemente nada tienen que ver con el trauma, pero que es el trauma el que está actuando en esas reacciones. Vivencias anómalas cristalizadas, les llamó uno de los grandes psiquiatras de los cursos que yo he respetado en toda Europa, que de los cursos que yo llevé en Madrid, López Ibor y el otro catedrático, Juan Antonio Vallejo Nájera, que son ya clásicos psiquiatras, vivencias anómalas. La neurosis es una vivencia anómala cristalizada o vivencias anómalas cristalizadas. Cristalizadas en el sentido de que están fijas, siempre se manifiestan de la misma manera. También me interesa que ustedes anoten que en la neurosis hay siempre un trasfondo de temor, pero es un temor que se manifiesta ante muy diversos objetos como irradiación de un temor subconsciente que es el que dejó el trauma originario. Y por tanto, es un temor indefinido frente al temor normal que todas las personas que somos normales lo tenemos y lo hemos experimentado toda la vida, que es una reacción a un objeto peligroso, arriesgado, un peligro, el que sea, ya sea un posible peligro para la salud, para la integridad física, para la vida o para nuestras condiciones psíquicas personales. Hacer el ridículo, por ejemplo, es algo que a cualquier persona normal, sin que sea tímida precisamente, le preocupa. Es un temor definido, el que sentimos normalmente, pero el temor neurótico es indefinido, porque la persona le tiene miedo a objetos o a situaciones que no son las del trauma originario. Por ejemplo, a las alturas. Un temor patológico, o sea, de enfermedad. A las alturas. Asomarse a un precipicio o a un puente muy elevado. O a la velocidad. Incluso cuando la persona pues, está muy recargada de afectividad neurótica, tener que saludar a una persona que le preocupa mucho, tal vez porque le gusta, o una señora de mucho respeto que viene por la misma acera. Algunos optan por hacerse el que no la han visto y cambiar de acera, lo cual pues no es ningún disimulo, diría yo, pero ya es pues, el colmo de que uno tenga miedo a saludar a una persona que se encuentra, simplemente porque es desconocida. En la neurosis se le tiene como en la timidez, se le tiene miedo a las situaciones insólitas, o sea, no acostumbradas a las situaciones nuevas, porque la persona se siente indefensa y tiene miedo a todo. Entonces, tiene miedo a que pueda ocurrir algo. Nada va a ocurrir, pero
creciente. Y si ocurre algo, ese es el problema de anticiparse a una situación, porque el temor lo tiene y entonces se anticipa a cualquier situación que pueda ser de peligro. Es una situación muy angustiosa y a propósito de la angustia, todas las neurosis tienen en común con lo que se llama neurosis de angustia. ¿Y qué es la angustia? Hay que definirla diferenciándola del temor. La angustia es un temor indefinido, que es lo que ocurre con las neurosis. Hubo en el siglo XX, yo no les voy a recomendar porque es una obra muy especializada, de lo más complicado que hay en filosofía. Se necesita cierto avance en la carrera de filosofía para poderlo entender. Los temas han llegado a ser incluso vulgares y corrientes, pero en la época en que apareció y con la gran capacidad genial analítica del alemán que desarrolló la teoría existencialista en una obra que se llama en alemán Sein, que se escribe, si quieren anotarla, Sein, que es ser, Sein und Zeit. Zeit, que se pronuncia con TS, se escribe con Z, Zeit, y significa tiempo. En ser y tiempo, que así se cita, el alemán Heidegger, que se escribe con H, E, D, E, G, R. O sea, con H, Heidegger, G, pero se pronuncia la E y ese diptongo en alemán se pronuncia I. Entonces, Heidegger. Posiblemente fue el más célebre filósofo del siglo XX. Y esta obra que les estoy mencionando, Sein und Zeit, Ser y Tiempo, cuando llegamos al año 2000 se consideró la obra del siglo. Posiblemente porque había llegado a ser la obra más célebre. Es discutible si es la más importante. Desde luego es profundísima la fenomenología de la existencia humana que logró Heidegger en esa obra. No es indiscutible esto. Pero su maestro Husserl podría considerarse, o su compatriota y contemporáneo Harman, Nicolai Harman, para mí, pues hicieron obras mucho más importantes que Ser y Tiempo, pero la genialidad de Ser y Tiempo consistió en que en 500 páginas desarrolla una estructuración sutilísima, profundísima, de la existencia humana, de la conciencia existencial humana, en su relación con el mundo. Entonces analizó la mundanidad, la popularidad y las condiciones subjetivas, concienciales, con que todos los seres humanos nos enfrentamos a la realidad y desarrollamos nuestra existencia. Para un momento, para ver si alguno de ustedes, no sé si preguntarles, bueno, al único que estoy viendo ahí que se mueve y por tanto no es solo la fotografía. En este momento, ojalá que detrás de la fotografía estén todos vivitos y coleando. Cristian Cascante, por ejemplo, si me está oyendo. Buenas tardes, profe. Sí, lo Buenas escucho. tardes. Sí, ¿alguna sugerencia o alguna pregunta sobre esto de las neurosis o si ya le va quedando claro? O sea, si alguien te preguntara, bueno, yo no oí lo que dijo ese de las neurosis, ¿qué son en definitiva las neurosis? ¿Vos qué dirías? Bueno, no, por el momento interesante también por algunas vivencias o situaciones, digamos, que
que tuve en algún momento de mi vida con esto, creo que sí lo podría relacionar con la neurosis, ¿verdad? Eh, Pero, una situación que estás viviendo en este momento. no, no, en este momento no tan Bueno, en seguido quizá, algunos, pero y que en algunos momentos de tu vida, porque todos tenemos momentos así, angustiosos, de gran preocupación, en sí, que desde luego, ¿eh? no, perdón, sí, leyendo ahora la lectura también, encontraba quizá similitudes Ujú. con esto de este vacío, creo que es del tiempo, no sé, en la mente, que uno no siente como conectado, digamos, o situaciones así también. Sí, muy bien. Hay situaciones con las que se encontró Heidegger analizando fenomenológicamente la conciencia del ser humano en sí, lo que él llama el Dasein, escrito Da-Sein, Dasein, que se traduce como ser ahí. El ser ahí es la conciencia humana en un mundo, en el mundo en que vive. Y todos somos un Dasein, somos Daseins. Em, y hay situaciones, vivencias son acontecimientos mentales, acontecimientos internos de nuestra mente, esas son las vivencias. Por eso ya definimos la neurosis como vivencias anómalas, desproporcionadas. Tenemos a lo largo de nuestra vida vivencias de todo tipo, algunas muy intensas, otras leves, algunas muy desproporcionadas, reacciones, pero el neurótico vive bajo esa violencia de su propio fuero interno porque reacciona excesivamente, es hipersensible e hiperestésico, o sea, siente más que las otras personas y por supuesto sufre mucho. Antes de que se me olvide, quiero hacerles una aclaración muy importante. La neurosis, porque hay otro tema importante que yo quisiera tener tiempo en este curso de explicarlo, tal vez la semana próxima, que es lo que se llama, le llamaron esos psiquiatras españoles que yo mencioné, López Ibor y Vallejo Nájera, le llamaron timopatía ansiosa, pero que universalmente, si en alguna consulta que hagan ustedes en internet o donde sea, no se la encuentran, yo creo que sí, pero porque es clásica, pero que es lo mismo que se llama neurosis endógenas. Hay entonces neurosis exógena y neurosis endógena. Ex y endo son contrapuestos. Ex es lo que viene de fuera, actúa de fuera hacia adentro. Fuerzas exógenas, los acontecimientos de la persona son, eh, si producen reacciones, son exógenas porque ese origen es externo. La persona reacciona ante algo que le ha ocurrido. Pero las neurosis endógenas no responden, no son reactivas a acontecimientos de la persona, sino que surgen espontáneamente de una anomalía de su personalidad, de su estado de ánimo, de su carácter, o corresponden a traumas como los que hemos estado hablando hasta el momento. Y la timopatía ansiosa, de la que hablaremos más adelante en otras clases, es ante todo una neurosis endógena. El problema que había en la psiquiatría es que los síntomas son casi los mismos, no todos. Pero los psiquiatras españoles fueron observando que había diferencias muy importantes, que no era la misma enfermedad, la misma raíz de la enfermedad tan parecida en los síntomas. Que
en la neurosis, y llegaron a la conclusión de que en las neurosis normales y corrientes, como reactivas a un trauma, los enfermos mejoraban lentamente, pero mejoraban con psicoterapia. Y la base de la psicoterapia es fundamentalmente el diálogo con el médico, con el psiquiatra. O sea, diálogo entre el enfermo y el psiquiatra, que va orientando el camino a seguir para corregir las anomalías. Pero que en otro tipo de enfermos de nada servía el diálogo, la psicoterapia. O sea, la terapéutica de la vía psicológica, de la comprensión, de las preguntas, de la orientación general, de nada servían. Y que en cambio curaban de sus síntomas espectacularmente con medicamentos. Eso demostraba que la base de las neurosis endógenas era orgánica, que no era un acontecimiento que estuviera ahí molestando desde la subconsciencia, que ahí estaba relegado al olvido, pero que desde el olvido brotaba anómalamente. Eso es sumamente importante. Creo que ya con esto ustedes se hacen una idea básica de lo que son las neurosis. Ahora me interesa mencionar clases de neurosis. Ya dije esa división que hay entre neurosis endógena y neurosis exógena, que son estas que estamos estudiando. Pero hay las clases de neurosis por el tipo de temor que siente el enfermo. O sea, por las clases específicas de amedrentamiento, de atemorización que tiene la persona. Hay lo que se llama las neurosis fóbicas. O sea, las fobias, o simplemente dicho, las fobias. Fobia es una palabra tomada del griego que significa temor, odio, repudio. De ahí xenofobia, desprecio o incluso temor o persecución al extranjero. Etnofobia, o sea, racismo odioso a ciertos grupos étnicos. Y esas son las fobias, temores desproporcionados a ciertos valores o a ciertos objetos o personas o razas, etc. Fobia al trabajo que sienten algunas personas por vagas o por lo que sea. Y hay una neurosis fóbica tremenda, que es tenebrante, podríamos decir, que es de una tremenda angustia en las personas que la padecen, que es la neurosis obsesivo-compulsiva. Y que se manifiesta, por ejemplo, con la repetición de una conducta obsesiva, que como tal repetición no tiene ningún sentido. Por ejemplo, la preocupación por el aseo, que todos la tenemos. Lavarnos las manos, no solo ahora que lo recomiendan mucho, sino desde siempre, sobre todo antes de comer, cosas de esta. Bueno, siempre sentir las manos sucias es una sensación y un sentimiento incluso muy desagradable, muy desagradable, tener en las manos sentir grasa o miel
Estamos deseando frotarnos o lavarnos, ¿verdad? Que haya agua, y si no hay agua nos frotamos hasta que desaparezca esa sensación. Pero estas personas obsesivo-compulsivas pueden llegar a lavarse las manos 3000 veces hasta rompérselas, con diferentes detergentes. ¿Cómo podemos nosotros entender los que afortunadamente no hemos padecido eso? ¿Cómo podríamos imaginarnos? Pues yo diría que no es tan complicado. Si pensamos que en esto que nos pasa cuando sentimos las manos sucias, que todos sentimos el deseo de lavarnos, pero no nos obsesionamos por eso, ni empezamos a frotarnos miles de veces. Y estas personas, la sensación que tienen, aunque se las laven cientos de veces y llegan a lavárselas miles de veces, es que quedan sucias. Como también personas obsesionadas. Ahora se está dando mucho en el mundo por la preocupación que todos tenemos por el contagio fácil del coronavirus. Está apareciendo en el mundo muchas personas trastornadas, neuróticas y hasta con psicopatías, porque pueden desencadenarse en ellas ese tipo de neurosis de quedar con la duda. Es la neurosis de duda. Un principio anómalo que es el de repetición de una conducta. Y el otro es este de repetición de una conducta porque no resulta satisfactoria y definitiva. Como después de lavarse las manos, imagínense ustedes 200 veces, seguir sintiendo, imaginándose que esas manos no quedaron suficientemente limpias porque sienten la suciedad aunque no exista. Ya eso se parece enormemente en psiquiatría a lo que se llama alucinaciones, porque es el caso de la persona que siente, que percibe algo que no existe. También tengo que hablarles en alguna clase de las alucinaciones, que son trastornos de la percepción. Pero vamos a ver si hay tiempo para todo. Ya estamos en octubre. Nos faltan más o menos unas 5 o 6 clases. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y desde luego que tomaremos en cuenta solamente para la lista que saquemos de temas para la síntesis del curso, con base en la cual les voy a poner la evaluación definitiva. Ya veremos cuáles resultaron los temas verdaderamente bien desarrollados, pero quisiera por eso de hablarles en alguna clase, aunque fuera rápidamente, de las alucinaciones, porque esto de que la persona repita la conducta de lavarse las manos, porque queda con la sensación de que no están limpias, con diferentes detergentes. Imagínense, con cloro, yo no sé si con potasa, seguro. Bien. Y que todavía sigan teniendo esa sensación de suciedad. Esto me parece muy vecino de una alucinación, porque es imaginarse algo que no puede percibirse. De ninguna manera, a través del tacto, la persona siente la suciedad, pero esa suciedad que le parece que el tacto se la ofrece es una información subjetiva anómala, patológica. Quisiera saber si ustedes esta fina distinción que acabo de hacer. Profe, Sí, yo también quería aportar un problema que... ¿Me escucha bien? sí, claro. Sí, ok. Pero también me gustaría aportar un problema que también se presenta, que causa mucha tensión, y también el problema, digamos, de los ruidos. Las personas que viven, por ejemplo, en ambientes ruidosos, que se sienten tensas por tanto ruido, que dejan de vivir en lugares tan ruidosos, que luego siguen como traumados con esos ruidos, que aún lo siguen escuchando, qué sé yo, músicas altas, camiones, maquinarias, siguen escuchando luego, o siguen como igual con ese
tensión que causan los ruidos y el malestar que causa también. Sí, está muy bien ese ejemplo que pones, Luis Daniel. Viene como anillo al dedo lo que estamos hablando porque se da también en personas normales. Yo diría que bueno, que estas personas que siguen oyendo, sufriendo los ruidos que no están ocurriendo en ese momento, tienen, yo diría que es una pseudo alucinación. No diría que la persona es que ya está psicótica porque las alucinaciones acompañan siempre a la gran mayoría de las psicosis y además generalmente producen delirios. Pero no, a nivel normal se puede dar este caso y hay el fenómeno que se llama hiper y que la puedes anotar ahí con la palabra técnica ya que haces la aportación, hiperacusia. Se escribe con H, hiper, que significa sobre, exceso, hiperacusia con S, que la palabra misma lo indica por las raíces griegas, es oír excesivamente. O sea, percibir sonidos que las demás personas no perciben, e incluso algunos, algunos matices acústicos, fónicos, en ruidos mezclados que los perciben estas personas. O sea, es como una hipertrofia, o sea, un exceso del funcionamiento del oído. Y que además en el caso de que ya no están ocurriendo en su alrededor, en su ambiente, aquellos ruidos y seguir oyéndolos, es algo así como una reminiscencia, una, una, un eco que quedó ahí grabado en la subjetividad de la persona, pero que en principio no es suficiente como para pensar que la persona ya está en el preámbulo, digamos así, de una psicosis, pero sí estoy de acuerdo, si es la idea que tienes, de que viene a ser por lo menos una cuasi, una pseudo alucinación, porque si los ruidos ya no están ocurriendo en ese momento, la persona normalmente no puede percibirlos. Lo que quiere decir que está percibiéndolos subjetivamente. Son como resonancias que le han quedado en su subjetividad. Y esto es lo que ocurre con ya lo veremos cuando estudiamos el tema, lo que ocurre con las alucinaciones. Para un momento para ver si querés añadir algo, Luis Daniel. Sí, sí, es que de hecho sí quería comentar que de hecho a mí en lo personal, por ejemplo, me pasó que yo cuando estaba en las clases presenciales, allá en San Pedro, digamos, yo vivía en ambientes demasiado ruidosos, digamos. Entonces, que de hecho era un poco estresante, como a veces intentar como estudiar o concentrarse en esos ambientes, porque ya de verdad que es en los apartamentos, de verdad que es súper complicado. Entonces, de hecho, cuando yo regresé a mi casa, seguía como con, más o menos como con esa idea de que era como difícil estudiar en la casa, pero no es que aquí sea difícil estudiar, sino es que yo por esas experiencias ya venía como con esas ideas que con el tiempo ya fue como que ya me acostumbré otra vez que ya es que estoy en casa. Pero cuando yo regresé sí traía como como esas sensaciones o esas asociaciones. Sí, añado también a tu planteamiento, Luis Daniel, que un fenómeno que se ha observado desde hace muchísimos años en psicología, y es que la ausencia total, como las personas que van en un aparato interespacial, o que quedaron encerradas en una cabina, donde no entra ningún ruido, sufren alucinaciones. O sea, por ese hábito que tiene el sistema nervioso nuestro de actualizar reacciones a todos los ruidos,
del mundo exterior. En una situación en que hay un aislamiento total de ruidos, se producen alucinaciones. Y también el aislamiento produce otro tipo de alucinaciones, no solo auditivas, y también delirios, o sea, anomalías de la ideación que generalmente acompañan a, a las, eh, a las alucinaciones. Entonces, lo que te digo es, te repito, para que no estés preocupado, ni mucho menos por esto, porque veo que tenés mucha conciencia de esto, es que eso es totalmente normal, es una reacción, o sea, se reacciona ante la violencia externa, pero también se reacciona ante una ausencia total de comunicación con el mundo exterior. El aislamiento produce alucinaciones. O sea que si no hay, el sujeto no encuentra la posibilidad de reaccionar a un mundo externo, entonces reacciona internamente. Pero esas son variantes de nuestra vida psíquica normal. Y técnicamente sí podríamos decir que son vecinas, digámoslo así, no propiamente, o sea, no son alucinaciones patológicas, sino alucinaciones o alteraciones de la percepción en condiciones mentales normales. No sé si alguna otra persona quisiera comentar algo o alguna duda que tengan. No sé a quién preguntarle porque veo las imágenes ahí muy fijas y entonces no sé si Nati Acuña, que, Hola. hola, sí, Lo sí, que, lo que me parece, perdón. sí, Lo que me pareció interesante de, bueno, de antes, de lo de los traumas, de ajá, cómo algo que puede ser que uno no se acuerde porque está muy chiquitito o hasta antes de nacer tal vez o así, cómo puede afectar luego, digamos, cómo puede causar este patologías que tal vez uno no se imagina que sean por esas cosas. Y quería preguntar cómo eso, cómo se logra este saber que fue por eso, digamos. Bueno, en el caso que ponía como ejemplo personal el compañero Luis Daniel Ferretto, em, tener, bueno, muchas veces pues la persona puede dudar y es normal que si en ciertas situaciones oye algún ruido que le parece que en ese momento no está ocurriendo, percibe bien a ver si realmente está ocurriendo el ruido. Eso pues es simplemente una repercusión, una reminiscencia de alguna situación en que ha percibido muy intensamente aquel ruido, pero que eso ya dijimos que no es una alucinación patológica propiamente, sino una reacción normal que todos tenemos. Y son también habitualidades, hay costumbres extrañas de cuando uno llega a una playa que tal vez está viviendo enfrente del mar, el ruido del oleaje, los primeros días, sobre todo el primer día, los oye muy fuertemente, hasta puede pensar que no va a dormir, pero ya unas pocas noches después, se duerme tranquilamente como si no estuviera percibiendo nada. O sea, son adaptaciones y modificaciones de la percepción por las circunstancias determinadas. Ajá. Que le quería, digamos, añadir algo, que de hecho una vez había visto un cortometraje, ¿verdad? Que era relacionado con este tema, ¿verdad? Que era hecho por unos psicólogos, que salía una familia en una casa que estaba actuando y que un niño se puso a jugar un videojuego, entonces que en la noche, entonces que llegó
que llegó alguien le tocó la puerta, le dijo que lo apagara y esa persona no lo quería pagar, entonces se hizo una discusión debido a, digamos, a la reacción violenta que causó el ruido. Pero irónicamente pasaban aviones por esa casa luego de ese incidente y a las personas ni siquiera lo notaban. Entonces, que también está ese factor de cómo lo cotidiano, aunque sea muchísimo más fuerte, a la hora de De mencionar, reaccionar, ¿sí? A veces ¿sí? lo cotidiano, Sí, porque ya está asimilado y ya está, la subjetividad está adaptada a aquel estímulo que puede ser incluso muy intenso y que en cambio otro estímulo que tal vez no está tan fuerte, pero que es insólito, o sea, que está fuera de la costumbre, lo hace reaccionar más. Porque hay siempre una correspondencia entre el estímulo y la reacción. Y cuando la reacción es desproporcionada, entonces sí hablamos de algún tipo de anomalía. Es lo que ocurre con el tema que hemos tratado hoy de las neurosis. Porque las personas neuróticas son hiperestésicas, o sea, hipersensibles. Hiperestésica es la persona que siente excesivamente, más intensamente que lo normal, y por eso sufre más que las personas que tienen una eh, hipoestesia o una equiestesia, podemos decir, o sea, que siempre sienten lo adecuado a la realidad. Hay personas que parecen impávidas y que incluso ante el peligro, posiblemente las personas muy valientes son las que no se conmueven incluso ante una amenaza de muerte porque tienen una reactividad muy recia, mientras otras que lo confiesan así y dicen yo me ahogo en un vaso de agua, o sea que la persona es consciente de que sus reacciones son desproporcionadas. El otro ejemplo que acaba de explicar Luis Daniel es este, y ya lo expliqué, de que el ruido insólito, el ruido que no es de todos los días, que no es cotidiano, puede ser más leve y sin embargo se produce la reacción, mientras que otro que es permanente, que es cotidiano, que se repite todos los días con gran fuerza, puede ser como el ejemplo que puse de, de el ruido de un oleaje, que a los pocos días ya no lo oímos, como si no existiera, porque hay una adaptación de la percepción a aquel ambiente. Hay un intercambio de la normalidad ambiental y nuestra normalidad. La normalidad externa se corresponde con la reacción también normal para mantener la homeostasis, o sea, la, el estado equivalente y no salirse de él. Es una defensa que tiene nuestro psiquismo y que ocurre también con la adaptación en todas las situaciones. Una persona puede llorar mucho en un funeral, pero no va a pasar 3 meses llorando. Ya profe. eso es patológico, es desproporcionado. Ajá. Pero de hecho, yo le quería hacer esa consulta, que también, digamos, está ese caso, ¿verdad? De que la persona se le murió un familiar y siente una tristeza ya desproporcionada, que tal vez dura 3 meses llorando y con mucha tristeza y demás, no puede ir su vida normal. Pero también, ¿cómo se puede calificar el caso al otro extremo? Que más bien, o sea, como que no le importa, o sea, como que puede seguir su vida normal y da igual, o sea, que también que no es que extremadamente no se le da nada, casi nada, digamos. Sí, son grados de normalidad hasta la anormalidad, porque en un funeral vemos que la persona más afectada, que ha estado llorando mucho, que los familiares o amigos nos dicen que sí, que esa persona ha estado llorando muchísimo. Uno puede decir, pero qué raro, en la iglesia
Estaba totalmente tranquila, no lloraba. ¿Y qué es lo que ocurre en ese caso? Que por el ambiente sosegado, por las palabras tal vez del sacerdote muy adecuadas psicológicamente, por los abrazos de los amigos, por las condolencias, por todo, la persona, incluso por consideración social, la persona tiene un cierto bloqueo afectivo. Y claro, una persona que no conozca esta, que no le vio lágrimas en ningún momento, aunque fuera el hijo o la hija, puede pensar, qué insensible, qué frío vi yo, o fría vi a fulano o a fulana en el funeral. Y en realidad lo que está ocurriendo es una tranquilidad reactiva, una defensa, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro psiquismo para no desequilibrarse. Y eso es totalmente normal. Por supuesto que hay personas, pues, insensibles o poco sensibles. Eso, todos hemos conocido casos así de, incluso puede ser el papá o la mamá, si con los padres no había habido, tal vez en la niñez sí, pero de adultos no había habido una comunicación afectiva muy intensa, comprensión, etcétera, como lo que uno se imagina siempre que son los padres, incluso peleas, intrigas, discusiones graves o insultos, uno puede entender que aunque un funeral nunca es agradable para nadie, que en determinados casos haya una cierta insensibilidad. Pero lo que resulta siempre, o sea, en general, lo más corriente y normal es que haya un cierto bloqueo y que la persona que ha estado en la iglesia, en el cementerio, en todas partes, muy tranquila, cuando llega a casa puede ser que pase un gran rato inconsolable según la persona, el vínculo que hubiera habido con la persona desaparecida. Por tanto, son variantes, como digo, desde lo normal hasta lo patológico, debe haber unos cuantos matices diferenciales. Pero todo esto, el bloqueo afectivo, hay que atribuírselo a un mecanismo de defensa que todos tenemos. No es normal, es patológico, requiere tratamiento intensivo. Que una persona después, a los 3 meses de que se murió la mamá, siga llorando y no pueda ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada. Una incapacidad total, por una razón así, que es debida, que algún día tenía que ocurrir. Una persona que no razona ya nada de esto, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que no. Lo anormal sería pasar tres meses llorando. Eso no puede ser nunca normal. Se muera quien se muera. No sé si alguien quisiera comunicarse ahora, ya que estamos, desgraciadamente los temas, pues yo los preparo mucho y en cada lección, pues tengo que darles apenas un resumen. Yo creo que el resumen de las neurosis de hoy ha estado bien, que definiciones, son las neurosis, diferencia entre las neurosis endógenas y las neurosis exógenas. Las endógenas las vamos a, espero verlas en otra clase, que es lo que se llama en la psiquiatría española clásica timopatía ansiosa. Y se me olvidaba, por lo menos rápidamente lo voy a decir, cuáles son las anomalías que además son muy parecidas en los dos casos, en las endógenas y en las exógenas. Las alteraciones de, por ejemplo, del sistema respiratorio. La persona con crisis neurótica siente que le falta el aire, que le cuesta respirar. Alteraciones también de la voz,
o de la facilidad normal para expresarse, que le tiemble la voz, o que vaya hablando como a trompicones, en un estado verdaderamente de nerviosismo intenso. Palpitaciones, taquicardia en algunos casos. Taquicardia es aceleración de las pulsaciones cardíacas. En algunos casos, pues ocurre también en las neurosis endógenas, ocurren trastornos más serios. Dentro de estas anomalías puede haber, por ejemplo, sudoración excesiva o las axilas independiente del calor ambiental, que nada tiene que ver porque en una situación de calor o haciendo ejercicios, pues sudamos y por las axilas muy torrencialmente, pero la persona en un estado ambiental normal, sin mucho calor, o incluso a 0 grados en Europa en invierno, una persona que se le, se le moja toda la camisa a los dos lados en las axilas o la espalda. Eso se llama hiperhidrosis. También hay alteraciones renales, por ejemplo, poliuria, o sea, lo que vulgarmente llama la gente orinadera. Son casos, y también pues es típico de las neurosis el enrojecimiento, sobre todo en las endógenas, el enrojecimiento del rostro, lo que vulgarmente decimos en Costa Rica como una palabra que no sé de dónde la agarraron, pero toda la vida la he oído, de la chillazón, chillarse. Horrible palabra, pero a nosotros nos sirve porque yo creo que ustedes saben qué significa chillarse. No sé si rápidamente, antes de terminar, alguien me da una definición del fenómeno de chillarse. Hablar de Como esto. la vergüenza. O sea, como, no sé, a mí me pasa que me pongo roja, digamos. Chillarse, entonces, si alguien no conoce la palabra porque es extranjero y le pregunta a usted, bueno, pero ¿qué es eso de chillarse? Que esa palabra en mi país no se emplea. ¿Cómo le explicarías? Nati. Podría ser como ruborizarse, ¿no? Yo lo Sí, pondré sí, como un estado esa, de timidez. Sí, como sí, sí, ruborizarse y sí, sí, como, ruborizarse, perfecto. Sí, el rubor. ¿Y el rubor qué es? Pues enrojecimiento de la cara. En España dicen se le subió el semáforo. Irónicamente, ¿verdad? La persona sufre porque ponerse rojo de vergüenza no es nada bonito cuando nos ha ocurrido en el colegio o incluso después, en alguna situación un poco ridícula y que los demás se den cuenta de que nos ha ocurrido. Y Dios guarde a la persona que se puso sonrojada y decirle, pero ¿por qué te pones tan colorada? Peor. Bueno, eso fue una estupidez o una crueldad porque tal vez lo han hecho al propio. Sí, y claro, en las neurosis endógenas eso es fortísimo. Y, y se llama ereutofobia. Anoten la palabra porque cuando hablemos de las endógenas tenemos que hablar de esto. Ereutofobia, que es fobia, o sea, temor ereuthos en griego significa rojo, temor a enrojecerse el rostro. Y si a uno en España le dicen, bueno, no te preocupes de tu rubor porque eso quiere decir que te circula muy bien la sangre. Bueno, muchas gracias. Pero desde luego que son sí, eso situaciones, siempre dicen. sí, Sí, de que circula bien la sangre, ¿no? Y es cierto, ¿verdad? Pero lo mejor que se puede hacer es disimular, ¿verdad? Y no preguntar nada ni sugerir nada porque siempre es peor, porque
lo mejor es no darse cuenta, pero es difícil. Como que un profesor se ruborice en algún momento y que no se den cuenta los alumnos. A mí me parece que los alumnos agarran todas las cosas en el aire. O sea, con una facilidad que más bien disimularlo puede ser intensificar el ridículo. Entonces, bueno, eso sería lo fundamental. Hay lo que se llama la angustia libre flotante. Angustia libre flotante. Recuerden que el eje, el fundamento de toda la neurosis es la angustia. ¿Y qué es la angustia? Es un empobrecimiento de la conciencia, un estrechamiento del foco atencional y un deterioro, desde luego, de la capacidad de pensar y de reflexionar, o sea, de reflexionar fundamentalmente, y de que el curso del pensamiento sea fluido. Es desde luego un atascamiento, para decirlo muy bruscamente, esto de la angustia. Y la angustia es un temor detrás de la angustia, por eso todas las neurosis son angustiosas. Detrás de la angustia siempre hay un temor indefinido. Se diferencia del temor real, verdadero, en que el temor es una reacción normal ante un peligro. Pero en la angustia, la reacción es ante un peligro imaginario, subconsciente, que no se sabe qué es. La misma persona no sabe a qué le tiene miedo. Y es cuando la gente dice, son corazonadas que a veces tengo. Y me preocupa porque me siento como que va a ocurrir una catástrofe en la familia. Es lo que dicen las corazonadas. Claro que algunas corazonadas salen ciertas, pero ahí en ese campo no nos metemos porque ya eso no es psicología, sino parapsicología. Percepción extrasensorial y cosas de estas. Entonces, bueno, antes de despedirnos para que doña Cintia haga una revisión rápida de la lista, si alguien quiere preguntarme algo, se lo contesto rápidamente. Profe, una consulta. Eso que Sofía, mencionó de las alteraciones ¿es Sofía? Sí, A Sofía. ver, Lo que mencionó de las alteraciones en el sistema respiratorio y el ajá. enrojecimiento, todo eso son similitudes entre las neurosis exógenas y endógenas. Sí, son síntomas comunes y ya veremos entonces, pues lo difícil que es a veces distinguir entre unas y otras. Hay que tomar en cuenta que los mismos psiquiatras que se dieron cuenta de eso lo notaron porque eran neurosis, las endógenas neurosis, que no se curaban con psicoterapia, sino con medicamentos. Y eso demostraba la base orgánica que tenían. Pero los síntomas son los mismos. También hay que tomar en cuenta que algunos son típicos de la depresión endógena, que son más intensos y que, sin embargo, aunque son más fuertes, tenían la ventaja, la han tenido siempre, de que con medicamentos espectacularmente se controlaban, mientras que las otras a veces se pasaban varios años de psicoterapia y apenas avanzaban un poco. Y en realidad lo único a que se puede aspirar es a que la persona reconstruya su trayectoria vital y aprenda a convivir con su neurosis, con la experiencia de la vida, con la cultura. Se va venciendo la timidez y cualquier grado de neurosis que hayamos tenido, tengan la seguridad de que se va sufriendo menos porque nos vamos haciendo fuertes para enfrentarnos a esto y podemos perfectamente controlar, por ejemplo, la ereutofobia. Lo que ocurre es que en la neurosis endógena, sin tratamiento, los síntomas siguen siendo muy fuertes, espontáneos.
pero para eso hay una gran cantidad de calmantes, ansiolíticos, antidepresivos. O sea, es un orgullo de la humanidad todos los medicamentos. La química farmacológica psiquiátrica es avanzadísima y que es donde se dan los avances porque la psiquiatría clásica, con algunas diferencias que no son importantes, es la misma que existe en la actualidad. Entonces, me alegro mucho de oírlos y la semana que viene es asincrónica, entonces les adelantaremos algún resumen para luego, dentro de 15 días, explicarlo. Lo de la asistencia, como lo hemos hablado y la asistenta también lo ha mencionado, que no lo tomen así como una tragedia de que estamos apuntando ahí con rayitas trágicas a nadie, pero que desde luego, para que se les facilite todo, para que al final pues tengan más facilidad para entregarnos un trabajito que es siempre muy modesto, pero que es muy importante, de síntesis del curso, no haya ningún problema. Lo aclaro porque desde luego la universidad nos mandó, como le comentaba doña Cintia a ustedes, esa indicación de que tuvieran cuidado de reportarse siempre para que no figuren como, no para andar acusando o reclamando nada, porque los reclamos en mis cursos nunca se han presentado, ni se van a presentar, pero para que ustedes tengan una seguridad de que la calificación es por lo que ustedes ofrecieron y que no es en una forma porque en alguna clase no estuvieran presentes. Insisto en esto de que no es para que ustedes puedan acusar, porque en mis cursos nunca ha habido acusaciones, ni tiene por qué haberlas, porque yo siempre me pongo de acuerdo con los alumnos en todo y al final la lista de temas que vamos a sacar para tomar en cuenta en la síntesis, nos pondremos de acuerdo ustedes y yo. Si yo menciono algún tema de la lista que voy a preparar que no lo vimos bien o que ustedes consideran, entonces me lo dicen, lo cambiamos. Y los temas que yo mismo sé que no los he tratado, pues no entrarán ahí en la obligación temática de la síntesis. Entonces les pongo a doña Cintia para que tome nota de los que han estado presentes. Bueno, Natalia Acuña. Presente. Gracias, Nati. Emily Aguilar. Presente. Ujú. Denise Méndez. Presente. Pamela Picán. Presente. Gracias, Pamela. Luis Daniel Ferreto. Presente. Gracias. Valeria Jiménez. Valeria Jiménez. Josué Ureña. Josué Ureña. Jorge Vargas. Jorge Vargas. Ariela Alfaro. Presente. Gracias, Ariela. Daniel Argüello. Daniel Argüello. Daniel. Él le escribió a Sí, usted. ya lo tengo aquí justificado. Gracias. Jeremy Arias. Presente. Ariana Barrantes. Presente.
Lucía Bonilla. Presente. Gracias, Lucía. Cristian Cascante. Presente. Gracias, Cristian. Joao Castro. Ahí lo vi. Presente. Emanuel Gutiérrez. Presente. Gracias, Emanuel. Diego Madrigal. Hola, presente. Gracias, Diego. Hola. Jimena Matei. Jimena Matei. Irene Méndez. Presente. José Roberto Montero. Presente. Gracias, José. Estefanía Mora. Presente. Gracias, Estefanía. Mabel Ramírez. Presente. Sí. Gracias, Mabel. Jennifer Trujillo. No veo a Jennifer. David Zúñiga. Presente. Martín Echandi. Presente. Creo que son todos esos. ¿Verdad? Sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ahí les estaré enviando el tema. La próxima clase, como les dijo don Luis, es como siempre asincrónica. Y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Que estén muy Muchas gracias. bien. Gracias. Buenas tardes. Ay, una cosita más, antes, bueno, a los que me quedaron. Cuando vayan a escribir algún correo a don Luis, por favor siempre pongan el número de grupo, el nombre, el número de carnet, etcétera, para que nos podamos referir principalmente al grupo en particular que están ustedes, porque son de don Luis más de 200 alumnos. Entonces, si ustedes tienen que escribir algún correo, inclusive por WhatsApp, que algunos o algunas a veces me escriben, por favor siempre recuérdenme nombre, número de carnet y el grupo en el que están, por favor. Ok. Bien. Perfecto, gracias. Está bien. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias. Chao. Feliz semana. Igualmente, gracias. Igual. Gracias, Irene. Estefanía, chao. Aquí está la...